Hola, buenos días chicos. Ya estamos aquí de nuevo con el video número 2 de sucesiones. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tenemos 6 ejercicios, de los cuales yo les voy a realizar 3. Y los otros 3 se van a quedar para que, si ustedes lo desean, pues los puedan realizar. Dado que el sexto es un poco diferente, entonces yo voy a ejecutar los que sean número par. Es decir que voy a empezar yo con el 2. Aquí les dejo un momento la imagen del 1. Ahí ustedes pausan el video y lo copian y lo resuelven. Y yo voy a iniciar resolviendo el ejercicio número 2. Bueno, recuerden que en matemáticas es muy importante leer con mucho detenimiento las instrucciones y así como los elementos que nos proporcionan para poderlo resolver. Entonces, aquí nos dice, observa la siguiente sucesión y dibuja la figura 5 y 6 de la serie. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es observarlas detenidamente y ver qué patrón es el que están siguiendo. Mi figura 1 tiene dos cuadritos, o podríamos decir que tiene una columna constituida por dos cuadritos. Mi figura 2 tiene dos columnas, cada una de ellas con dos cuadritos. Mi figura 3, tres columnas. Entonces ya está sencilla la relación, yo creo, ¿no? Está muy clara. Por cada figura que vamos avanzando le estamos agregando una columna más. Es decir, que mi cuarta figura va a tener 1, 2, 3, 4 columnas de dos cuadritos. Por lo tanto, pues sería relativamente sencillo deducir que mi figura número 5 debería de tener 5 columnas. ¿Sale? Entonces voy a ir dibujando aquí mis columnas. Y aquí las voy a dividir. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y en cada columna hay dos cuadritos. Verifico con la 4, son 1, 2, 3, 4 columnas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Listo, pareciera que ya quedó mi figura 5. Hagamos lo mismo con la sexta. Entonces, mi figura sexta va a tener 6 columnas de 2 cuadritos cada columna, o de altura de 2, ¿no? Va a ser un poquito más larga. Y ya me pongo a dividirlas. Una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, cinco columnas y seis columnas. Aquí voy a cerrarlo bien porque me quedó medio inconcluso. Y ahora sí, cada columna tiene dos cuadritos. Entonces ya tendríamos lo que nos indica el número 2, ¿no? La primera parte del ejercicio número 2. Listo, ya está la solución 5 y 6. Dice, ¿qué representa xn? Hay que acordarnos aquí que en nuestra expresión matemáticas para este tipo de sucesiones que dijimos que eran sucesiones aritméticas, tienen una fórmula o tienen una expresión matemática que me permite determinar la cantidad de elementos que tendrá a partir de la posición que ocupe la figura. Esta fórmula era x índice n, o sea, la cantidad de elementos que tiene la figura en la posición n es igual a delta x, que iba a ser el cambio entre cada uno de mis valores que sean sucesivos por n más b. Y b iba a ser, bueno, n es la posición que ocupa la figura, y b iba a ser un valor constante que nos iba a permitir hacer ajustes a nuestra regla y pues pudiera coincidir muy bien, ¿no? Entonces, xn
¿qué nos va a representar? Pues el número de cuadritos de cada figura, o la cantidad de cuadritos. Ese mejor lo voy a escribir. Me queda ahí muy feo. Entonces vamos a escribirlo aquí. Y ponemos listo. Y está nuestra respuesta. Voy a poner un poquito más pequeña porque creo que está muy grande. Vamos a poner un tamaño 16. Para que quede de un tamaño pues más o menos correspondiente de mi texto. Listo. Ya está aquí. Bueno, ya tenemos nuestra primer resuelto nuestro inciso A. Continuemos con el inciso B. Dice, completa la siguiente tabla, la que tenemos acá abajo. Pues entonces vamos a completarla, ¿no? En donde N, pues dijimos que eran las posiciones, X la cantidad de cuadritos que constituyen la figura. En el caso de mi figura 1 está constituida por 2 cuadros, entonces aquí sería valor 2. Mi figura 2 tiene 1, 2, 3, 4. Mi figura 3, 6. Mi figura 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi figura 5, 3, 4, 5 por 2, 10. Y aquí es donde podremos verificar si lo hicimos bien. Mi figura 25, bueno, pues aquí vamos a necesitar ya de nuestra expresión algebraica para no tener que estar contando tantos, ¿no? 20 veces tendremos que contar a partir de aquí. Entonces, la dejamos hasta aquí donde está de corrido y vamos a calcular los demás elementos, ¿no? Delta X, recuerden que es la diferencia entre mis dos valores, entre mi valor de la posición 1 y el valor de la posición 2, es decir, entre 2 y 4 hay una diferencia de 2. Entre el valor que ocupa la posición 2 y el que ocupa la posición 3, es decir, de 4 a 6, también tengo un incremento de 2. De 6 a 8 también tengo un incremento de 2. Y de 8 a 10 también tengo un incremento de 2. Por lo tanto, mi delta X vale 2. ¿Listo? Dejamos pendientes estos dos hasta que tengamos la expresión algebraica. Vamos a ver si nos la piden más adelante, ¿no? Dice, pues sí, miren, inciso C. Encuentra la expresión algebraica que permite calcular la cantidad de cuadros según la posición de la figura. Pues partíamos de nuestra plantilla, por así decirlo, o de nuestra fórmula general para irla sustituyendo. Ya tenemos el valor de delta X. N pues siempre se queda como una variable. Delta X pues va a ser el caso en específico que estemos analizando. Y B pues es el ajuste que hacemos para que coincida nuestra regla. Entonces, como habíamos hecho en el video anterior, en el ejemplo que hicimos, selecciono cualquiera de mis elementos, ¿no? Y pues vamos a ir sustituyendo para determinar cuál sería el valor de B. Xn, en este caso mi X de la posición 3 va a ser igual a delta X, que ya vimos que delta X era 2, por N, que para el par de números que estoy usando es 3, más B. Sustituyo X subíndice 3 es 6 y este es igual a 2 por 3, 6 más B. ¿Qué valor debería de tener B para que se cumpla mi igualdad? Pues B no debería de tener ningún valor, es decir que B debería de valer 0. Por lo tanto mi expresión algebraica va a quedar como X subíndice N es igual a delta X, que es 2, por N más 0, es decir que ya ni siquiera la pongo. Esta sería entonces nuestra expresión algebraica.
Vamos a marcarla. ¿Sí? Y ya que tenemos nuestra expresión algebraica, pues ya va a ser mucho más sencillo que podamos encontrar la cantidad de cuadritos de la figura de la posición 25 y 76. Vamos a hacerlo de una vez para completar nuestra tabla y no dejarla ahí inconclusa que se nos vaya a olvidar. Y pues nada más sustituimos. Vamos a ver, tendríamos un X subíndice N, o sea, la cantidad de cuadros de mi figura que ocupa la posición 25 es igual a 2 por N, o sea, por 25. 2 por 25 me va a dar 50. Por lo tanto, la figura que ocupa la posición 25 tendría 50 cuadritos. O sea que me puedo imaginar que como aquí son columnas de 2 cuadritos, deberían de ser 25 columnas. Y cada una con 2, 25 por 2, 50. Listo. Vamos por el por el último elemento de nuestra tabla, que era X de la posición 76. Va a ser 2 por 76. Entonces hago la multiplicación, 2 por 6, 12, llevo una, 7 por 2, 14 y una, 15. Por lo tanto, la figura que ocupa la posición 76 tiene 152 cuadritos. ¿Vale? De hecho, hasta aquí me estaría hablando él de la cantidad de columnas, ¿no? Son 76 columnas y en cada columna hay 2 cuadritos de altura. Podríamos incluso dibujarla, ¿verdad? Pero quedaría bien largota. Listo, entonces ya tenemos completado nuestro inciso B con nuestra tabla. Vámonos al inciso D. ¿Cuántos cuadros tendría la figura que ocupa la posición 100? Entonces vuelvo a hacer uso de mi fórmula o de mi expresión matemática, en donde ahora n tendría el valor de 100, porque n indica la posición de la figura. Me va a quedar 2 por n, o sea 2 por 100, y esto me da 200. Listo, ya tenemos nuestro inciso D. 200 cuadritos. ¿Listo? Inciso E. ¿Qué posición ocuparía una figura que tiene 64 cuadros? Observemos que aquí nos está preguntando lo inverso. Nos está preguntando ya no la cantidad de cuadros, sino ahora me está dando la cantidad de cuadros y lo que quiero saber es la posición. Esta que tenemos aquí, ¿a qué les recuerda? No sé, ¿a qué les recuerdan? Pues es una ecuación de primer grado. ¿Sí? ¿Qué representa esta ecuación? Que a partir de mi cantidad, perdón, de la posición que ocupa mi figura, obtengo la cantidad de cuadros. Es decir, mi cantidad de cuadros está en función de la posición. ¿Qué es lo que hago? Aquí me están preguntando lo contrario. Me están preguntando por la posición que ocuparía en función del número de cuadritos. Es decir, que voy a tener que hacer un despeje. ¿Sí? ¿Recuerdan nuestras ecuaciones de primer grado y cómo las resolvíamos? Pues bueno, si no se acuerdan, habrá que hacer un video al respecto, ¿no? Aquí lo que quiero hacer es dejar despejado a n. Observamos que para que n se quede el solito y por lo tanto nuestra ecuación quede en función de xn, pues le está estorbando este 2. Este 2 me está multiplicando a n. Por lo tanto, para poderlo eliminar, pues voy a dividir entre 2. 2 entre 2 me tocaría 1, 1 por n, n. Pero si mi igualdad yo le estoy agregando un elemento en mi segundo miembro, debo de agregarle ese mismo que le estoy agregando en mi segundo miembro, tengo que agregarlo en mi primer miembro. Si estoy agregando aquí un entre 2, pues voy a agregar aquí un entre 2. Por lo tanto, mi expresión va a quedar x subíndice n sobre 2 es igual, y aquí habíamos dicho ya
hace unos segundos. 2 entre 2 a 1. 1 por n, n. Listo. Nuestra nueva expresión me está diciendo, a partir de la cantidad de cuadros que tengo, qué posición está ocupando. Ahora sí, ya puedo responder mi inciso E. Mi inciso E me estaba diciendo qué posición, o sea, cuánto vale n, recordemos, posición es n, ocuparía una figura que tiene 64 cuadros. Los cuadros, o la cantidad de cuadros es xn. Entonces, como yo ya tengo xn, lo sustituyo en mi nueva ecuación. 68 entre 2. Y eso me dará n. Si yo divido 68 entre 2 me va a quedar 34. Entonces, n vale 34. Ahí está. N igual a 34. Ya nada más lo escribimos acá en nuestras respuestas. Le pondremos la posición, mejor contexto. Ocupará la posición 34. Listo. Ya está resuelto nuestro ejercicio. Bueno, vamos a nuestro siguiente ejemplo. Recuerden que yo voy a resolver los pares, ustedes los nones. Aquí se los dejo un segundo para que ustedes lo pausen y lo puedan copiar y resolverlo. Es muy similar al ejemplo anterior que acabamos de realizar. Y yo voy a ejecutar el número 4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. En el 4 nos dice, en la siguiente figura tenemos triángulos formados por palillos. Aquí está, ¿ve? Este triangulito tiene un palillo en esta cara, uno en esta y uno en la base. Entonces, mi figura 1 está formada por 3 palillos. La figura 2 tiene 2 palillos por cara. Es decir, que en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 palillos. Mi figura 3 tiene 3 palillos por cara. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya vi más o menos la relación que hay. Según la posición que está ocupando, es la cantidad de palillos que estoy usando por cara de mi triángulo. Figura 1 usa un palillo por cara. Figura 2, 2 palillos por cara. Figura 3, 3 palillos por cara. Figura 4 debería de utilizar 4 palillos por cara. Y de hecho lo que nos pregunta el inciso A, dibuja en la casilla correspondiente la figura de la posición 4. Entonces, aquí tendría que haber 4 palillos. Voy a empezar desde abajo. Supongamos que este es un palillo. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 palillos. Y acá serían 1, 2, 3, 4 palillos. Y 1, 2, 3, 4 palillos. Es medio feo, con muchos espacios abiertos, pero bueno, la idea se entiende, ¿no? Listo. ¿Qué representaría xn? Nuevamente, recordemos que nuestra ecuación es xn, o x subíndice n, es igual a delta x por n más b. Entonces, xn nos representaría ¿qué cosa? Pues considero yo que xn nos representaría la cantidad de palillos. La cantidad de palillos que forman el triángulo. Ya está nuestra respuesta del inciso B. Inciso C. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular la cantidad de palillos usados a partir de la posición de la figura? Pues bueno,
Yo creo que aquí me brinco al D para completar la tabla y aquí me sirva de apoyo, ¿no? O de hecho podríamos hacerlo sin necesidad de hacer la tabla, pero pues para qué hacer doble esfuerzo. Mejor de una vez me voy a completar la tabla. Vamos a ver. Aquí me está marcando X3. Ah, ya sé por qué no puedo usar ahorita la tabla. Porque mi X3, ya vimos, aquí ya no me está dando N, no me está dando las posiciones. Me está dando la cantidad de palillos que se ocupan para formar la figura. Ahora mi tabla cambió. Ahora me están dando los valores al revés de como me lo estaban dando en los otros ejemplos. ¿Qué figura ocupa 3 palillos? 1, 2, 3. Ah, pues entonces la figura 1. Aquí debería de ir n igual a 1. ¿Quién ocupa 9 palillos? Vamos a ver. 3, 6, 9. Ah, pues entonces es la figura 3. ¿Quién ocupa 21 palillos? Ya vimos aquí la relación que hay entre posición y número de palillos. 9. Posición 3 ocupa 9. Posición 1 ocupa 3. ¿Qué relación es la que estamos observando aquí? Pues que se están multiplicando, ¿no? ¿Por qué números se estarían multiplicando? Pues como que por 3, ¿no? 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Aquí podría esperar que apareciera un 7, ¿no? Porque 7 por 3 me da 21. Pero antes de que empiece a poner valores, vamos a comprobar lo que nos está diciendo acá. Para hacer nuestra expresión algebraica, pues aquí sí voy a utilizar dos valores contiguos. ¿Sí? Voy a hacer aquí otra nueva tablita, donde voy a utilizar n de la posición 1 y el de la posición 2. El de la posición 1 ya vimos que usaba 3 palillos. Y el de la posición 2, 6 palillos. Con esto ya puedo sacar mi delta n. Perdón, delta x. ¿Cuál es mi delta x? De 3 a 6 hay una diferencia de 3. Listo, con eso ya tengo todo para sacar nuestra expresión algebraica. Vamos a ponerla por acá, nuestra expresión. Xn, más para resolverla voy a usar el de la posición 3 que no lo hemos usado aquí. X subíndice 3 es igual a delta x, que lo acabamos de sacar, que es 3, por n, que como estamos usando el de la figura 3, sería 3 más b. X subíndice 3 debe de valer, pues aquí está, 9, debe decir aquí 9 es igual a 3 por 3, 9, más b. Por lo tanto, como en el ejemplo anterior, b tendría un valor de 0, porque ya está completa mi igualdad, 9 es igual a 9. Entonces ya tengo aquí mi expresión. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular la cantidad de palillos? Pues es x subíndice n es igual a 3 por n, es decir, 3n. Listo. Sin b, porque b vale 0. Completar la tabla, pues ya está sencillo. Aquí ya reafirmamos lo que habíamos observado hace un momento. Que para sacar xn hay que multiplicar la posición por 3. Es decir, que si aquí tengo mis valores al revés, tengo los xn, para saber qué posición ocupa, pues tendríamos que hacer lo contrario. Si aquí estoy multiplicando, ¿qué tendríamos que hacer para despejar a nuestra n? Pues dividir aquí entre 3 y también de este lado entre 3. Por lo tanto, mi nueva fórmula quedaría x subíndice n sobre 3 es igual a n. Entonces ya tengo una fórmula que me permite calcular la posición que ocupa mi figura a partir de la cantidad de palillos que conforman dicha figura. Por lo tanto, para mí, mi número de figura que ocupa 21 palillos, pues lo único que tendría que hacer sería 21 entre 3. 21 entre 3 a 7, como ya habíamos proyectado hace un momento.
acuerdo? ¿Listo? 78, luego para calcular la posición que ocuparía la figura que ocupa 78 palillos, tendríamos que hacer 78 entre 3. Y tendríamos aquí 2. 2 por 3 son 6. Para 7, 1. Bajo el 8. Y aquí quedarían 6, ¿no? 6 por 3, 18. Y me sobran 0. Entonces aquí quedaría en la posición número 26, o la figura número 26, ocuparía 78 palillos. Para la 90, pues tendríamos que dividir 90 entre 3, porque así no lo dice nuestra ecuación. Aquí está nuestra ecuación. Sería 3 por 3, 9. Para 9, 0. Y subo mi 0. Ocuparía la posición 30. Y por último, la figura que ocupa 162 palillos serían 5 por 3, 15. Para 16, 1. Bajo mi 2 y toca a 4. Sería la posición número 54. Listo, ya está completada nuestra tabla. Y ya tenemos nuestras dos expresiones algebraicas. La que me permite calcular la cantidad de palillos a partir de la posición, y la inversa. La posición que va a ocupar mi figura a partir de la cantidad de palillos con que está constituida. ¿Okay? Bueno, pues la número 5 les tocaría a ustedes, que es esta que estamos viendo de este lado. Y yo ejecutaría la número 6. Y con eso concluiríamos nuestro video. ¿De acuerdo? O saben que aquí ya no hay figuras. Yo quise hacer la 6 porque aquí ya cambia un poquito. Aquí es como si estuviera todo al revés. Vamos a ver. Dice, lee con atención la siguiente regla. Cada figura de la sucesión tiene un número de elementos igual a 5 veces el lugar que ocupa en la sucesión menos 1. En ocasiones es necesario leerla varias veces para irle dando forma y para entenderla. Aquí me está dando ella los elementos de xn, de n y de delta x. Me está dando todo. Es como si me estuviera dando la ecuación, pero escrita con palabras. Y nosotros tuviéramos que interpretarla en lenguaje algebraico, es decir, usando x y todas las letras que siempre ocupamos. ¿Ok? Dice entonces, cada figura de la sucesión tiene un número de elementos. Aquí ya me está dando n, un número de elementos. El número de elementos, recordemos que es xn, ¿ok? xn. Un número de elementos igual, de hecho ya me está dictando la fórmula, xn es igual a 5 veces. ¿5 veces qué significa? Pues que voy a multiplicar por 5. ¿Qué cosa? Aquí está, el lugar que ocupa en la sucesión. ¿Quién nos representa el lugar que ocupa en la sucesión? Pues n. Entonces me está diciendo 5n menos 1. Me está dando el valor de b. Es decir, que aquí me está dictando la fórmula que obedece mi sucesión o que rige nuestra sucesión. A partir de la posición obtengo la cantidad de elementos de mi sucesión. ¿Ok? Listo. Ya pasamos este lenguaje a un lenguaje algebraico. Muy bien, vamos a ver. Dice, a partir de ella responde las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál sería la cantidad de elementos de las primeras 8 figuras de la sucesión? Bueno, pues aquí no hay que hacer otra cosa más que ponernos a trabajar con esta ecuación que acabamos de deducir o que acabamos de poner. ¿Ok? Entonces la voy a encerrar para que la tengamos presente y me voy a poner a hacer las operaciones acá de este lado. Entonces, para mi inciso A, me está preguntando por las primeras 8. Entonces quiere decir que x subíndice 1 va a ser igual a 5 por n, que es 1, menos 1. Recordemos aquí la jerarquía de operaciones, que primero van las multiplicaciones, sería 5 por 1, 5, y posteriormente van sumas y restas.
A 5 le quito 1, me quedan 4. ¿Listo? Entonces, la primer figura o la figura que ocupa la posición 1 tendría 4 elementos. Vamos por la posición 2. Entonces me queda 5 por 2 menos 1. 5 por 2, 10. Menos 1, 9. Mi segundo elemento tendría, nuestro segundo objeto, nuestra segunda figura, tendría 9 elementos que lo conforman. X3, 5 por 3, porque estamos ya hablando de la posición 3, menos 1. 5 por 3, 15, menos 1, 14. Y así me sigo. X4 va a ser igual a 5 por 4 menos 1, igual 5 por 4, 20, menos 1, 19. X5 sería 5 por 5 menos 1. 5 por 5 me da 25, menos 1 me da 24. X6 sería 5 por 6 menos 1, lo cual me da 6 por 5, 30, menos 1, 29. Ya no va a caber aquí el X7 y el X8. Vamos a ver aquí el X7, creo que sí cabe. Va a ser 5 por 7 menos 1, 7 por 5, 35, menos 1, 34. O aquí yo puedo hacerlo por los deltas, ¿no? De 4 a 5, de 4 a 9 aumento 5, de 9 a 14 aumento 5, de 19 a 24 aumento 5. Digo, todos estos incrementos se dan gracias a delta. Entonces vamos a sacar así nuestro número x subíndice 8. El x subíndice 8, nada más tendría que agregarle a 34, 5 y me quedarían 39. Este sería x subíndice 8. Listo, con esto ya tengo nuestro inciso A. Apenas vamos en el inciso A. Listo, ya está. Lo puedo palomear. Inciso B. ¿Cuál es el valor de delta X en la sucesión? Pues lo acabamos de usar. Y si no, está aquí en nuestra fórmula. Recordemos que es xn igual a delta X por n menos b. Entonces, ¿cuál es el valor de delta X? 5. ¿Qué representa? Pues el incremento o la diferencia, mejor dicho, podemos usarlo así. Un 5 representa la diferencia entre valores contiguos. Listo. C. Escribe dentro del paréntesis la expresión algebraica que describe el comportamiento de la cantidad de elementos en función de la posición que ocupa la figura de la serie. En pocas palabras, me está pidiendo la ecuación. Nosotros ya la sacamos. Nada más voy a buscar cuál es la correcta. 5n menos 1. No. Aquí está. X índice n es igual a 5n menos 1. Entonces sería el II. O el doble I. No sé cómo le quieren escribir ahí. II. O este. Listo. Aunque ahí decía, escribe dentro del paréntesis. Inciso D. ¿Cuántos elementos tendrá la figura que ocupa la posición 20? Pues aquí sí ya no me convendría irle sumando los deltas, ¿verdad? Aquí sí mejor la calculo. Entonces, para nuestro inciso D, usamos nuestra expresión algebraica y utilizo, ahí me está diciendo que para la posición que lo voy a calcular,
tendría que ser la posición 20. Entonces n vale 20. X subíndice 20 es igual a 5 por n por 20 menos 1. Y aquí nos quedaría 5 por 2, 10. Y le agrego su 0, es decir, 100. Menos 1, 99. Listo. Entonces, ¿cuántos elementos tendría la 20? 99 elementos. Escribe dentro del paréntesis la expresión algebraica que permite determinar la posición que ocupará una figura dentro de la serie a partir de la cantidad de elementos que lo conforman. Es decir, a partir de xn, saber qué posición ocupa, es decir, n. Aquí lo que nos está diciendo es que vamos a tener que hacer un despeje. Voy a despejar de mi fórmula de esta serie a mi literal n. Entonces, observemos aquí que nuestra igualdad, para no alterarla, lo que quite de un lado, lo quito del otro. O lo que ponga en un lado, lo pongo en el otro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero dejar aquí a n sola, me está estorbando el 5 que la multiplica y el menos 1 y el 1 que me la está restando. Entonces, para eliminar primero a este 1, tendríamos que sumarle 1 para que fuera más 1 y menos 1. Adiós a los unos. Pero si lo estoy agregando de este lado, también lo voy a agregar de este otro. Aquí sería un más 1. Y este, que no se le veía signo, pues sabemos que era signo positivo, precisamente por carecer de signo al inicio. Entonces, con esto elimino y me va quedando mi nueva ecuación de esta manera. 1 más xn igual a 5n. Es lo que llevamos. ¿Okay? También puedo escribirlo como xn más 1. No hay ningún problema ahí. ¿Qué me está estorbando? ¿Qué es lo que sigue para que n se quede solita? Pues el 5 que lo multiplica. Si lo está multiplicando, pues voy a dividirlo entre 5. Y de igual manera, todo lo de mi primer miembro de la ecuación lo voy a dividir entre 5. Así que 5 entre 5 a 1. 1 por n, n. Así que mi ecuación quedaría como 1 más xn o xn más 1. Lo voy a escribir de esa manera. No sé por qué, pero me agrada más. X subíndice n más 1 sobre 5. Y este es igual a n. Ese es mi resultado del inciso E. Listo, ya está nuestro inciso E. Ahora vamos por nuestro inciso F. De hecho ya está aquí. Nada más es seleccionar cuál era de las que tengo ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es exactamente igual que esta. X más 1, aquí está. X subíndice n más 1 sobre 5. Este era mi resultado. Entonces adentro del paréntesis pongo 4. 4 comandos. Y luego B. Y ahora sí, inciso F. ¿Qué lugar ocupará la figura la cual está constituida por 64 elementos? Es decir, ahora me piden que emplee mi fórmula que acabo de sacar. Porque me está diciendo qué lugar ocupa, o sea, ¿cuál n? ¿Cuánto vale n? Lugar ocupa es n. La figura que está constituida por 64 elementos. Recordemos que la cantidad de elementos es xn. Es decir, que ahora a partir de xn voy a encontrar a n, o sea, la posición. Y bueno, ya hay poquito espacio aquí, lo voy a hacer de este lado, ¿verdad? Voy a poner mi fórmula, que es xn, que en este caso son 64, más 1 sobre 5. Y eso me tendría que dar mi valor de n.
¿Vale? 64 más 1, 65. Sobre 5, pues hacemos nuestra división. 65 entre 5, toca 1, me sobra 1 bajo el 5 y toca a 3. Entonces sería la posición número 13. Este es nuestro resultado del inciso F. El lugar número 13. Ya no le voy a poner todo el texto, sino ya menos va a caber. ¿Ok? Pues bueno, aquí están nuestros 3 ejercicios. Espero que ustedes hagan sus ejercicios pares, es decir, no es cierto, les tocaba los nones, 1, 3 y 5, ¿de acuerdo? Y pues si gustan, pues pongan los resultados en la caja de comentarios y ya veremos quién es el que estaba en lo correcto. Aunque ahí pues está la diferencia, ¿no? Si alguien desde el inicio pone los correctos, pues quien lea los comentarios ya no los va a hacer, nada más los va a copiar, ¿no? Bueno, pues ahí queda en ustedes si lo realizan o no lo realizan. Recuerden que en matemáticas la práctica es muy importante para entender el tema. Entonces, entre más práctica tengan, más ejercicios elaboren, esto se les hará más sencillo. Pues me despido, chicos, que tengan un excelente día. Hasta el siguiente video.